Muy bien, vamos a seguir con el estudio de la historia de los principios de la interpretación sistemática. En la última clase estuvimos viendo cómo hay evidencia bíblica que desde los tiempos de Esdras ya hay ese entusiasmo, vamos a decir, de querer interpretar la palabra de Dios adecuadamente para que se pueda cumplir por aquellos que la van a escuchar y también que se pueda enseñar más perfectamente, podemos decir, por aquellos que son maestros de la palabra de Dios. Estuvimos viendo que nosotros realmente nos apegamos a dos categorías en cuanto a la hermenéutica. Una es la hermenéutica general y es lo que estamos en este momento estudiando desde sus principios, la historia específicamente de los principios. Y luego vimos la hermenéutica especial. Especial en el sentido que específicamente se va a dar estudio sobre algunos términos, algunas palabras como parábola, metáforas, alegorías y otras palabras que están muy relacionadas en la Biblia. Como dije en la clase anterior, nosotros no hablamos con mucho sentido figurado. Sí hay términos figurados, pero nuestro idioma, nuestra cultura no es adaptada a eso. El idioma del hebreo y el idioma del griego, especialmente cuando es usado por los maestros, por los predicadores de la Biblia, usan mucho de ese lenguaje y va a ser necesario entonces estudiar la hermenéutica especial. Como dije anteriormente, hay una diferencia entre la historia de los principios y de la esencia de la hermenéutica. La historia de los principios son, vamos a decir, desde el primer siglo específicamente, es lo que vamos a estar viendo. Es la historia del estudio de principios y reglas de categoría general. Después vamos a ver más específicamente, hermanos, la categoría, vamos a decir, especial, cuando comienza por un intérprete que se llamaba Flacio Ilírico, como en 1567 después de Cristo. Él comenzó un estudio de que nosotros ya consideramos como bien científico de la aplicación de las reglas, específicamente aquellas reglas relacionadas con el lenguaje figurado. Pero cuando hablamos nosotros del estudio de los principios bíblicos, en el primer siglo, hermanos, vimos nosotros que había un sistema formal de interpretar las escrituras. Vimos un poco de Juan capítulo 5, verso 39, donde ahí habla de escudriñar las escrituras. Mismo Jesucristo, hermanos, estuvo hablando de esto. Timoteo, ya hemos visto, usa la palabra, usa o traza bien la palabra de Dios. Escudriñar quiere decir indagar, investigar, buscar diligentemente, con la intención de beneficiar personalmente y para aquellos que van a escuchar lo que se escudriña. La palabra que usa bien la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:15 hace referencia a trazar, a analizar el significado espiritual de la palabra de Dios. Porque lo que uno se interesa, hermanos, es que la persona que escucha la palabra de Dios la cumpla para una vida espiritual. Yo creo que el pensamiento de Dios en la Biblia es más que todo que nosotros conozcamos, ¿verdad?, cómo ser personas espirituales. Entonces, si yo estudio
un sistema de interpretar va a ser para vivir más espiritualmente. Y como dije, desde Esdras en adelante, esa fue la intención. El periodo que nosotros comúnmente conocemos como el intertestamentario, entre testamentos, es decir, entre 440, cuando el último libro Malaquías fue escrito, hasta cuando viene Jesucristo. Ese se le llama periodo entre testamentos. En ese periodo, hermanos, 400 antes de Cristo a como 33 después de Cristo, es cuando vemos nosotros el origen de muchas obras formativas de la interpretación bíblica. Obras formativas quiere decir que hubo personas que se dedicaron a tener literatura que ayude a aquellos que quieren vivir espiritualmente, tengan a la mano para estudiar. Eran como comentarios de la ley o del Torah que comenzaron a surgir. Una forma fue la de traducir e interpretar las escrituras del hebreo al arameo. Este sistema de interpretar del hebreo al arameo se llamó el Targum. Esa es la palabra hebrea, Targum. Déjame escribirla aquí, a ver si la alcanzan a ver. Targum. Y si no la tienen, si no la ven, creo que está en mis apuntes. Aunque les digo que no abran mi libro, como que ahora lo abren, ¿verdad? Targum, aquí está, Targum. Está en los apuntes. ¿Está en los apuntes? Ok. Sí. Entonces el Targum, a eso nos estamos tratando aquí. El Targum. Así. La palabra hebrea Targum significa interpretar. La palabra Targum significa no únicamente traducir, como estamos hablando de una palabra a otra palabra. No es de traducir de un idioma a otro idioma, pero también ¿qué? Darle el sentido, el significado. Eso es la palabra Targum. Es bien importante que nosotros tengamos eso en mente, hermanos, porque cuando vamos a hacer una traducción de un idioma a otro, no solamente voy a decir qué quiere decir apóstolos legei en eclesia. Estaba escuchando uno de ustedes hace momento que estaban hablando griego. No la voy a traducir porque yo sé que es una tarea. Pero yo puedo traducir eso, y es lo que estaban haciendo ustedes, traduciendo, ¿verdad? Apóstolos legei ton ecclesión. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa apostoloi? Quiero saber la historia. Quiero saber la lingüística, quiero no únicamente saber la gramática, porque la lingüística, quiero saber algo del fondo histórico, quiero saber cómo se usaba esa palabra, legeis y eclesia, ¿cuándo aconteció esa palabra? Se usaba en el Antiguo Testamento eclesia, aparece la palabra eclesia en la Septuaginta. ¿Ven ustedes la diferencia de qué? Targum, en sentido hebreo es que no únicamente traducir una frase, pero también darle ¿qué? Sentido a cada palabra que se traduce. Ese pensamiento comenzó, hermanos, después del cautiverio, como estaba diciendo, y se le llamó el Targum oral, porque por lo que vemos nosotros, el Targum oral comienza con Esdras, para mí. ¿Ya están haciendo qué? Oralmente traduciendo ¿qué? Del hebreo al arameo, pero no es traduciendo palabras, pero también dándole ¿qué? Sentido para que la gente lo entienda. Originalmente el Targum fue oral, pero después los escribas hicieron obras escritas que se les llamó simplemente el Targum, pero ya en el sentido de obras literarias escritas, dándole interpretación ¿a qué? A la palabra de Dios, especialmente a la Torah.
Targum, hermanos, ya en el sentido de definición, quiere decir que la aplicación de toda actividad religiosa y fundamental de la vida judía estaba definida, descrita en el Targum. Entonces los documentos sagrados, especialmente del Targum escrito, ¿verdad?, era para una aplicación práctica. El Targum tenía ¿qué objetivo? Que se practicara lo que decía, lo escrito, de toda actividad religiosa, la cual era central y fundamental de la vida judía. Mira, hermano, ¿qué quiere decir eso simplemente? No hay que escribir todo palabra por palabra. Quiere decir que había documentos que tenían ¿qué? Comentarios, pero no eran comentarios solamente para estudiar. Ahí daba ¿qué? Descripciones, ¿qué se debe de qué? De hacer, ¿qué se debe practicar? Todo lo relacionado con la actividad religiosa y todo lo que es fundamental a la vida, ¿verdad?, espiritual de los judíos. Esta diligencia de interpretación produjo varias obras que me gustaría que tengamos en mente. Se escuchan mucho estos libros entre los judíos. Casi todos estos los he estudiado yo de una manera u otra porque quiero saber cómo pensaban los judíos del primer siglo antes de Cristo, durante los tiempos de Cristo y después de Cristo. ¿Qué eran los conceptos? ¿Qué eran las ideas? Me dan a entender a mí estas obras cómo pensaba Jesucristo, cómo pensaban los apóstoles, porque estas obras que vamos a hablar aquí influían mucho a la vida ¿qué? Espiritual religiosa de aquellos que estudiaban especialmente en las sinagogas. Primero hay, hermanos, el Mishnah. No la voy a escribir en el pizarrón porque creo que ustedes ya la tienen bueno, sé que la tienen porque yo la tengo aquí, Mishnah. El Mishnah es una obra que contiene las enseñanzas orales, después escritas por los rabinos desde el primer siglo antes de Cristo hasta el primer siglo después de Cristo. Entonces, hubo rabinos que se dedicaron ¿a qué? A enseñar ciertas cosas de la vida judía, relacionada con las escrituras que tenían. Otra obra que está relacionada con el Mishnah es el Abot. El Abot. La palabra Abot viene de Abba, padre, ¿se acuerdan ustedes? Abot. La palabra significa padres. Y es una obra que se escribió para confirmar lo dicho en el Mishnah, que era parte de la ley oral de Moisés que recibió en el monte Horeb. Entonces, ¿qué estamos viendo? Primero tenemos que la ley de Dios, el Pentateuco que llamamos nosotros, ¿verdad? En la Septuaginta, Pentateuco, Torah es en el hebreo. Si hablan con un hebreo judío de los tiempos de David, es Torah. Si hablan ustedes con un judío en Alejandría, en los tiempos antes de Cristo, 200 años, 300 años antes de Cristo, es Pentateuco, porque ese es los 5 libros del Antiguo Testamento que llamamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Tenemos que la ley, los 5 libros, el Pentateuco. Viene el Targum para explicar qué es lo que debemos de practicar. Y luego resulta que el Mishnah son enseñanzas de qué? En cuanto a la ley, ¿verdad? Y luego viene el Abot. ¿Y qué hace el Abot? El Abot interpreta si el Mishnah está correcto. Entonces hubo rabinos que escribieron, vamos a decir, comentarios sobre el Mishnah, no dirigiéndose a la ley. No era que tomaban los 5 libros de la ley en sus manos y comenzaban a darle interpretación, sino que tomaban el Mishnah y comenzaban a interpretar lo que el Mishnah decía. Y se le llamaron Abot. También hay el Talmud.
Todas estas son obras judías. El Talmud. Hay dos clases de Talmud. El Talmud cubre desde más o menos 400 después de Cristo hasta el 600 después de Cristo. Hay el Talmud palestino y hay el Talmud babilónico. El Talmud consiste simplemente de comentarios hechos de los escritos otra vez de ¿qué? Del Mishnah. Son comentarios, Abot, pero son para los judíos son muy sagrados. El Talmud muy sagrado, Mishnah muy sagrado. Son obras sagradas de mucho respeto, especialmente por su contenido histórico. Da mucha historia de cómo vivían, cómo pensaban, cómo se interpretaban ciertas escrituras. Y es bueno saber de todo esto. Se me vino una vez que leí el Mishnah, más o menos del primer siglo. Un rabino del siglo IV está interpretando un escrito de Mishnah del primer siglo. Y viene interesante porque ahí habla este rabino del primer siglo, otra vez un rabino de qué siglo? IV, interpretando de una obra que escribió otro rabino del siglo I. Y ese rabino del primer siglo está hablando de Jesús. Interesante, es nomás como una oración nomás, pero bien interesante porque a lo menos un rabino da un comentario sobre un Jesús de Nazaret. Fíjense ustedes. Evidencia más que se le puede añadir a otros documentos que Jesucristo era una figura histórica, era una persona real. Como dije, hay movimientos hoy en día que dicen que no hay ninguna prueba que Jesús existió, aparte de lo que vemos en obras religiosas. Quiten obras religiosas, ¿dónde está Jesús mencionado? Que alguien lo vio. Hay comentarios en obras extra bíblicas, pero no son que esas personas como Suetonio, Talo, no que vieron a Jesús, nomás dicen, oímos, alguien nos dijo. Son buenas las evidencias, porque había ese sentido, Josefo, ¿verdad? Josefo no vio, él dice, se ha dicho. No tenemos historiadores fuera de lo religioso que fueron testigos oculares. Hay evidencias que sí había documentos. Por ejemplo, el gobernador Ponce Pilato, él tenía que reportar todos los problemas que acontecían allá y les enviaba todas esas records, todos esos reportes los enviaba al César. Están escondidos, yo no sé, pero sí hubo esos reportes y quién sabe cómo se perdieron o están un día de eso para excavarse por la arqueología, pero ahí había, ¿verdad?, donde habla de lo que aconteció con Jesucristo. Para probar, hermanos, que hay mención de obras extrabíblicas que alguien sí vio a Jesucristo, había esa obra de Pilato. Pero otra vez, sea el gobierno romano, pero más que todo tenemos mucha información del textos del Nuevo Testamento de cristianos, pero sí hay pocas referencias en las obras, como dije, de los judíos. El Talmud palestino, porque se desarrolló mucho en el área de Palestina, 400 después de Cristo. 400 después de Cristo. Y el Talmud babilónico, porque se desarrolló más en el área de Babilonia, en el año 60 después de Cristo. Es cuando surgen, hermanos, estas obras ya bien definidas, intactas, no son fragmentos ni nada así. Lo que vemos nosotros del Targum, del Mishnah, pero ustedes, ¿se recuerdan ustedes, han estudiado la historia y geografía del Nuevo Testamento? ¿Han escuchado de las cuevas de Qumran? Ok, en las escuelas, en las cuevas de Qumran
¿Se acuerdan las 7 cuevas? Se hallaron muchos documentos religiosos. Muchos de esos eran fragmentos del Mishnah, fragmentos del Targum. Ya años después, como el 400, ya vemos que todos esos fragmentos había por muchas partes, las juntaron y ahora ya para el año 400 ya hay el Targum completo. Pero sí se hallaron muchos fragmentos en las cuevas de Qumran. Es importante, vamos a ver aquí, todavía bajo la historia de los principios, los fundamentos básicos entre los judíos, la interpretación, hermanos, de Palestina del primer siglo. Los intérpretes de Palestina. Porque lo que queremos saber es realmente qué eran los conceptos de interpretación en el primer siglo. Para el primer siglo sabemos por Mishnah, sabemos por Targum, Abot, sabemos por diferentes fuentes judías que toda letra era considerada sagrada. Y por eso tenemos Mateo capítulo 5, verso 18, que dice, ¿verdad? Nos da a entender que el concepto religioso era que no podían hacer un error ni aún en una iota y una tilde. Los que hacían las copias, por lo que sabemos otra vez por fuentes judías, los que hacían las copias de los textos religiosos, contaban todas las letras para no dejar ninguna fuera. Hay evidencias en otros manuscritos del Nuevo Testamento donde uno de los escribanos dejaba una letra fuera y cuando creo que otro escribano iba a hacer una evaluación del texto, añadía la letra ahí que se dejó fuera. Y parece que con mucho respeto, a veces las ponían acá al lado porque no querían interferir en el contenido. Pero ponían acá a la margen la letra tal y tal faltó o la palabra tal y tal faltó. Queriendo decir que cuando se hizo la copia de este manuscrito a este manuscrito, otra vez por ser humano, ¿verdad? A veces se dejaban unas palabras fuera o una letra. Lo que llamamos nosotros que errores tipográficos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos que respetaban mucho la palabra de Dios. Había, hermanos, intérpretes de la ley. Los intérpretes de la ley, vamos a decir, era el título que se le daba a los graduados del instituto o de las escuelas del primer siglo. Quiero que había dos escuelas. Había la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. En un momento vamos a hablar más de esto. La escuela de Hillel y la escuela de Shammai, que existieron más o menos desde 70 antes de Cristo. Estas dos escuelas como hasta el 10 después de Cristo. Sabemos que Gamaliel fue mencionado en Hechos, pero todavía existía la escuela de Hillel, pero no en su fuerza como el primer siglo. Pero ¿qué son los intérpretes de la ley? Esos eran los que se sentaban así como ustedes, hermanos, en la escuela especialmente de Hillel. Específicamente se les enseñaba a interpretar, hermeneus o hermeneo, interpretar las escrituras. Lucas capítulo 7, verso 30. Lucas 7, 30. Nomás quiero que comparemos estos versículos. Voy a hacer unas cuantas de preguntas para evaluar y analizar el texto. Lucas capítulo 7, verso 30. Y vamos a comparar capítulo 10,
verso 25. Otro texto va a ser Lucas capítulo 2, verso 46 y Lucas capítulo 5, verso 17. Es interesante, hermanos, que Lucas se concentra mucho en ¿quién? Doctores de la ley, intérpretes de la ley. ¿Por qué? Bueno, era doctor, más que todo en lo físico, pero era estudiado, hermanos. Él, si quiere información de personas que se han dedicado a la investigación, va a ir con ellos. Y muchos de estos eran los que venían a interrogar a nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas capítulo 7, verso 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desearon, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Interesante. ¿Cómo? Bueno, dos cosas vamos a aprender aquí. Para ser intérprete de la ley, no podemos nosotros, hermanos, rechazar ¿qué? O desechar los designios de Dios. Porque más adelante, ¿qué dice Jesucristo a los fariseos y a los intérpretes? ¿El bautismo de Juan es de Dios o es de los hombres? Wow, si dicen es de los hombres, se van a meter problemas. Si dicen que la única alternativa es decir que es de Dios, pero ¿por qué no lo obedecieron? ¿Por qué no lo obedecieron? Aún vinieron a Juan preguntándole que ¿eres tú el que estamos esperando? Ya los judíos estaban esperando el Mesías. ¿Y qué dice Juan? No soy yo soy aquella voz que clama el respeto. Cuando escucharon los intérpretes de la ley, voz que clama el desierto, tenían una opción: el cumplimiento de la escritura, o es simplemente ¿qué? Una invención de este hombre llamado Juan el Bautista. Pero hermanos, no había muchos que decían que Juan el Bautista no era un profeta. Lo recibían así. Sin embargo, estos intérpretes rechazaron, como dice ahí, los designios de Dios. Y luego dice el capítulo 10, verso 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Otra vez. A mí me interesa, hermanos, cómo interpretaban la escritura los judíos en ese entonces. Porque ya cuando decía intérprete de la ley, hermanos, es que uno que estudió la hermenéutica. Ese es el punto aquí. Si alguien dice, no había principios de hermenéutica, entonces ¿por qué se le llama qué? Intérprete de la ley. Había principios de interpretar y estas personas lo aplicaban. Y por eso, para probar a Jesús, le pregunta, ¿cómo interpretas tú este texto? Pero en pregunta, ¿qué cosa debo de hacer para heredar la vida eterna? Y ¿qué le dice Jesús? Verso 26, ¿cómo interpretas tú? ¿Verdad? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? No le dijo cómo interpretas, ¿por qué? Las interpretaciones, hermanos, en relación cuando venga el Mesías, y esa es otra cosa bien importante. Yo no puedo interpretar el Nuevo Testamento no dejando el Antiguo. Yo no puedo interpretar el Nuevo Testamento aplicando dual sistema. El Nuevo Testamento interpreta ¿qué? El Antiguo, no el Antiguo interpreta el Nuevo. Ese es el punto que estoy enfatizando aquí. Por eso, ¿se acuerdan que estudiamos qué? No podemos obedecer todos los mandamientos del Antiguo Testamento o de la Biblia, que es de las doctrinas de la Biblia. No se puede, porque mandamientos del Antiguo Testamento, profecías del Antiguo Testamento, enseñanzas del Antiguo Testamento, estaban apuntando ¿a qué? A Jesucristo. Lo que pasa en el primer siglo, que estos intérpretes están interpretando ¿qué? Todavía algo que se va a cumplir, y Jesús está diciendo,
ya se está cumpliendo. Interprétenlo de esa manera. Las escrituras, ¿qué dicen Juan? Escudriñar las escrituras porque ellas hablan de mí. ¿Ve? ¿Qué le está diciendo? Ellas hablan de mí, interprétenlo de esa manera. Ustedes están interpretando como todavía estamos esperando ¿qué? El Mesías. Interprétenla como ya está el Mesías. Y ese era el problema de estos intérpretes. Bueno, y le da ahí, hermanos, ama a Dios con todo tu corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesucristo, hermanos, no vino a dar una interpretación del Mishnah. Cómo se practican las cosas. Digo, qué es la interpretación del Mishnah o de la Bot, de las escrituras, o cómo el Talmud y el Mishnah son, ¿verdad? Uno interpreta al otro. Jesús viene a interpretar ¿qué? La ley en su sentido del espíritu. Porque uno es ¿qué, hermanos? Uno es la letra y el otro es ¿qué? El espíritu. ¿Qué le faltaba en la interpretación? Porque la interpretación es ¿qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está, ¿verdad? Versículo 27. Con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, como a ti mismo, a tu prójimo. Pero Jesús dice que bien has hecho, pero ahora anda y ¿qué? Anda y vende todo. ¿De qué sirve conocer interpretación y no cumplirla? ¿De qué sirve interpretación y no hacer lo que ella dice? ¿Qué es el problema de los fariseos? Decían mucho y no practicaban, ¿verdad? Ese era el problema, hermanos, de la interpretación del primer siglo. Y creo quiero lo que vean aquí. Nosotros no podemos caer en lo mismo. Si vamos a estudiar interpretación es para que todos lleguemos ¿qué? A una mente como la mente que estoy estudiando de las Escrituras. No es para aplicarla a un sistema antiguo, un sistema propio. Es para ver el sentido espiritual primeramente de la enseñanza. ¿Qué dice Lucas capítulo 2, verso 46? Lucas 2, 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo cuando tenía 12 años, sentado en medio de los doctores de la ley. Lo mismo podemos ver en capítulo 5, verso 17. Quiero, hermanos, que vean ustedes estos textos de intérpretes y doctores. Capítulo 5, ¿qué dije? Verso 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y después ven ustedes el contexto ahí. Pero miren, doctores de la ley, intérpretes de la ley. ¿Qué quiere decir esto? El punto aquí que estamos estudiando, ¿qué, hermanos? Los fundamentos básicos entre los judíos. ¿Qué eran? Había un sistema de interpretar. Por eso surge estos títulos, doctores de la ley, intérpretes de la ley. Casi son sinónimos estos dos. Casi son sinónimos. Por lo que yo conozco, los doctores de la ley ya eran los maestros de la escuela de Iliel, vamos a decir, o la escuela de Shammai. Los intérpretes eran los que graduaban de ahí con títulos intérpretes de la ley. Es la diferencia, a veces uno y el otro se usa con el mismo sentido, pero es la diferencia que puedo yo ver ahí. Entonces la escuela de Iliel estableció 7 reglas para interpretación, y este sistema, hermanos, incluye el sentido literal, el método exegético y el deductivo de interpretar las escrituras. Vamos a ver, la escuela de Iliel, ahí está. Ahí están los 7 reglas para la interpretación que se llevaba a cabo en esa escuela.
Había lo literal. Según Iliel, todo lo dicho en la Escritura debe de ser tomado con el valor primario de las palabras, literal y no figurado. Disculpen. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Ya había qué? Había ese sentido. Y es interesante para mí, porque creo que la escuela, estas dos escuelas, especialmente cuando hablamos de la escuela de Iliel, estaba contradiciendo a la escuela de Alejandría, que vamos a ver más adelante. Porque la escuela de Alejandría realmente interpretaba las escrituras del Antiguo Testamento con mucha alegoría. El sistema alegórico era el que prevalecía en Alejandría, pero en estas escuelas, especialmente la de Iliel, ellos decían que todo debe tomarse literal. Por supuesto, hay ocasiones donde había figurado, pero la mayor parte del Antiguo Testamento debe de traducirse palabra por palabra con su valor histórico literal. El método también, noten ustedes, exegético, es otra regla. Era el estudiar profundamente el texto. Era un proceso intenso y profundamente de indagar y escudriñar la palabra de Dios. Estudiar profundamente. ¿Cómo sé yo si estoy estudiando profundamente o estoy solamente estudiando? O puedo decir, estoy estudiando profundamente, pero estoy estudiando profundamente. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo saben ustedes? Hasta este punto, hermanos, si yo les preguntaría, si yo les hubiera preguntado antes de la primer clase, de esta clase, ustedes estudian profundamente la palabra de Dios, ¿qué me hubieran dicho? Que sí. Pero sabiendo lo que hemos ya estudiado, a lo menos ya vimos una introducción, estamos en la sección número 1. ¿Podemos decir que estábamos estudiando profundamente? ¿Verdad que falta algo? Bueno, los de la escuela de Iliel, hermanos, tenían esa diligencia de que querían estudiar profundamente. Entre más se profundizaban en las escrituras, más satisfacción había personal y tenían, hermanos, la satisfacción de que lo que van a enseñar es la palabra de Dios. Ahora, noten ustedes, vamos a seguir ahí. Noten todavía sobre los fundamentos, en la escuela de Iliel, el método deductivo. Método deductivo. Esto se aplica, hermanos, a la inferencia. El método deductivo. Era lo que se practicaba en la escuela de Iliel. Dirán ustedes, ¿cómo sabes tú, hermano? Estudien el Mishnah, estudien el Talmud, vean los documentos históricos. Esto que le estoy dando no más vino a la casualidad, hermanos. Hay historia detrás de esto. En el método deductivo, hermanos, es de decir, quiere decir que se deduce algo lógicamente al analizar verdades directas de un texto. Siempre yo he pensado deducción e inducción, que son dos principios de la interpretación, de la hermenéutica. Deducción quiere decir, hermanos, que hay mucha información y yo vengo a deducir a un punto. Entonces aquí hay un texto bíblico, hay un texto del Antiguo Testamento, vamos a decir. Lo que hacían ahí en la escuela de Iliel es ver todo lo relacionado con ese texto. Y cuando ya habían todo lo relacionado con ese texto, tanta información, venían a deducir qué quiere decir ese texto. El principio de inducción, que esto viene ya después, como en el siglo XV, inducción quiere decir que se toma un verso
y se comienza a buscar ¿qué? Mucha información. Es como dar comentario a un texto. El otro es que ver toda la información y llegar a la conclusión de un texto. Es la diferencia del método inductivo e inductivo. Ahí hay unos ejemplos. Por ejemplo, la inferencia de Génesis 3:1. Noten ustedes ahí, porque hago la pregunta. Lot estuvo en Egipto, según ese texto. Génesis capítulo 13. Noten ustedes ahí. Génesis capítulo 13. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Subió pues Abraham. Ahí dice que subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Cuando dice ahí su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Estuvo Lot en Egipto. ¿Cómo sabemos? Según ahí, sí. Según la lectura, sí. O sea, iba con él, a lo mejor no se sabe, pero ahí dice que iba. ¿Qué si Lot estaba en Sodoma y Gomorra? ¿Qué si Lot estaba acá en Sodoma y Gomorra, en esas áreas? ¿Qué pasó con los pastores de Lot? ¿Y qué pasó? ¿Para dónde se fue uno y para dónde se fue el otro? ¿Se acuerdan? Ni tan ver la historia. Entonces viene de Egipto Lot. ¿Y luego para dónde va? Va para el Negev, va hacia noreste. ¿Viene de Egipto Lot o viene de acá? Viene y lo acompañó. ¿Qué deducimos aquí? ¿Qué es lo más lógico según este texto? ¿Qué es? Es más lógico que por ese texto que venía ¿de dónde? De Egipto. Es lo más lógico. Pero otra vez, hermanos, eso se llama ¿qué? Deducción. Hay otro texto bíblico que me puede explicar la pregunta que Lot estuvo en Egipto. Porque uno de los principios de interpretación es ¿qué? Que la Biblia interprete la Biblia. ¿Hay otro escritor que diga eso? Pues no. Entonces yo dependo nomás de ¿qué? De lo que dice allí Moisés. Que pues subió Abraham de Egipto, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. ¿Dónde estaba Lot? Para mí estaba ahí, ¿verdad? Esta es la deducción bíblica. Noten ustedes Génesis 19:31. Este es un poquito más interesante. Génesis 19:31. ¿Por qué noten las palabras que dice allí, las palabras que dice la Biblia? Entonces la mayor dijo, las hijas, ¿verdad? Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. ¿Saben ustedes a qué se refiere? No hay varón que entre a nosotros. No está hablando nomás que venga a vivir. Descendencia, ¿verdad? Bueno, ¿por qué dijeron las hijas de Lot que no había varones en la tierra? Ellas pensaron que el catástrofe de Sodoma y Gomorra era ¿qué? Global, todo el mundo. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? La pregunta sería que no hay, según la idea de Dios, no hay ya ningún varón. Ya se acabaron los hombres, excepto papá. Bueno, nosotros sabemos porque lo vemos de este lado. Y no estamos de este lado, pero imagínense ustedes corriendo ahí con Lot.
¿verdad? Corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y luego van y se meten en la cueva y unas explosiones tremendas. Ya habían dicho los ángeles que van a destruir, ¿qué? Todo ahí. ¿Qué se les viene a la mente? Ya no hay hombre para nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Ya no. Tenemos que dejar descendencia, porque es lo que se manda, es la costumbre de qué, hermano. ¿Qué es la costumbre? Hasta en los tiempos de Lot había la costumbre de qué. Viene la enseñanza desde Génesis capítulo 3, hermanos. Que de tu simiente van a ser ¿quién? Uno que va a destruir a Satanás. Entonces ya había esa enseñanza, había esa costumbre de que tienen que dejar hijos. Pero ahora dicen que no hay hombre. ¿Qué deducimos aquí? Toda probabilidad. Una deducción, hermanos, son probabilidades. Deducciones que lógicas. Probablemente ellas estaban pensando que la destrucción cubrió ¿qué? Todo hombre que existía. Y ya, ¿verdad? No hay nadie. Estaba Ismael. Ellos creen que no hay nadie, ni Ismael, ni nadie. No hay nadie. Ese es el punto, hermanos. Estamos hablando de cómo interpretaban las escrituras allí en Palestina. Este es el sistema que usaban en la escuela de Hillel. En la siguiente clase vamos a seguir de las otras escuelas y escuelas subsiguientes.